Bienvenidos una vez más a Servicios Digitales Pueden Ser Héroes, un vídeo, blog, podcast, sección en el blog en el que tratamos de hablar con gente que está llevando adelante servicios públicos en esta situación de crisis, de confinamiento y demás, sacando adelante su trabajo y ayudando de una manera o de otra a seguir adelante en una situación complicada, especialmente con el papel de los servicios públicos. Tenemos hoy la suerte de contar con Juan Carlos González, que es el director del Instituto Andaluz de Administración Pública, que tiene un importante historial en todo el tema de la formación y de la transformación de las administraciones públicas, y estaba muy interesado en hablar con él precisamente por todo esto que ya parece un meme de internet de si no sale de este confinamiento con una nueva competencia o habilidad, es que no te ha servido para nada, y desde luego en el caso de los empleados públicos el papel de los institutos es fundamental. Así que bueno, buenos días para mí, tardes para ti. Juan Carlos, ¿qué tal todo? Hola, Sergio. Primero, daros las gracias, darte las gracias por la entrevista y por poner en valor un recurso como es la formación, la capacitación, el aprendizaje y, bueno, todo esto. Por aquí bien, la tarde empieza a ser calurosa, ya estamos en Sevilla y empieza a hacer calor, y realmente es de esos momentos de la tarde ya donde aprieta y hay que quedarse en la casa, así que Bueno, encantado de atenderos. pues mira, estupendo aprovechar la hora de estar así a la sombrita y demás, que es una cosa que un poco se echa de menos en Toronto, al menos de momento. Luego parece que el verano es durillo. Bueno, el Instituto Andaluz de Administración Pública es una administración muy grande, la de la Junta de Andalucía, con una dispersión geográfica muy importante, y esto yo creo que influye en el historial que ha tenido de formación online, de los MOOCs y todo esto. Y aquí viene un poco la primera pregunta, ¿no? Porque aunque la situación ha sido desde luego emergente y urgente, no es una situación en la que se parta desde cero. Vosotros habíais ya desarrollado un trabajo en el sentido de la formación online y demás, y quería saber un poco cómo estabais justo antes, pues como el 8, el 9 de marzo, antes de que se cerrara todo de golpe, cómo estabais en el instituto. Bueno, la verdad es que es una pregunta que tiene su interés tanto histórico como de aprendizaje, ¿no? Ujú. Que yo creo que es lo más relevante. Eh, corre, y es cierto que nosotros la semana previa a que se decretara el estado de alarma, como 15 días antes de que se decretara, empezamos a visualizar determinados elementos que no nos gustaban demasiado Ujú. y cosas que estaban ocurriendo. Entonces, es cierto que yo recuerdo que senté al secretario general de la institución, al responsable de personal, a varias personas y dije, bueno, vamos a ir preparando por si acaso pasan estas cosas, sobre todo desde la perspectiva de la organización del personal. Con lo cual, cuando llega la situación, bueno, es verdad que a todos nos pilla con el pie cambiado, pero en gran medida eh, se puede reprogramar sobre lo realizado, pero no realmente realizar una programación ex novo, ¿no? O sea, te da Claro, tiempo a pensar algo. claro, Eh, claro. y esto fue así, o sea, realmente luego llegó el día y unos días antes con la subdirectora del instituto, con Carmen Seisdedos, que es una excelente profesional que lleva un montón de tiempo y aquí Ujú. conoces con el tema, pues nos pusimos también un poco a pensar qué podíamos hacer en relación con la situación que podía llegar a ocurrir. Entonces, sí que es verdad que con carácter previo teníamos determinados elementos avanzados, ya no solo desde la perspectiva de la formación, que habíamos ido Ujú. inventariando y acelerando algunos procesos, pero también desde el punto de vista de la gestión de personal, que me parece tan importante o más casi que el otro, ¿no? Hace como 2 meses, bueno, hace más. En el instituto hay varias áreas de trabajo. No solo nos dedicamos a la formación y a la selección, que es Ujú. por lo que más se puede Sí. conocer a la institución, sino que también estamos trabajando mucho, y esto también es conocido un poco, empieza a conocerse bastante en el sector,
por la innovación pública y Ujú. hay otro campo de trabajo que es la evaluación de políticas públicas que también se lleva a cabo en la propia institución. Bueno, pues desde la perspectiva de la innovación pública hubo un proyecto hace como un año aproximadamente sobre teletrabajo. Ujú. Eh, entonces, cuando se presentó ese proyecto, yo dije, mira, hay un tema de teletrabajo que es vital y que es importante, pero creo que antes de esto hay que empezar la casa con cimientos. Entonces, creo que debemos empezar a trabajar por objetivos. Entonces, llevábamos ya mes y medio en el instituto con todos los servicios, todas las jefaturas de servicios, sobre todo, haciendo una definición de gestión por objetivos como proyecto piloto de la institución para aprender nosotros primero cómo gestionar por objetivos dentro de una administración pública, pero además que sirviera de modelo para luego trasladar nuestra experiencia y nuestro aprendizaje a terceros. Y eso Ujú. ha sido algo que nos ha permitido también el tiempo llevar. Por lo tanto, habíamos trabajado tanto por un lado en la configuración de una oferta, que ahora te contaré también un poco más adelante algunas circunstancias que se dieron, pero también en el trabajo interno, cómo estructurarnos, porque si no era muy complicado y muy complejo llevar adelante todo lo que queríamos. Claro, claro, porque a fin de cuentas puede haber infraestructura, puede haber tecnología, pero la máquina tiene que andar y supone no pocos cambios, ¿no? Y desde luego la falta de, o sea, la capacidad de anticipar un poco el escenario, de trabajar desde casa, parece que es un elemento importante en cuanto a la adaptación y algunas inconveniencias que parece que están apareciendo en este tema en cuanto a compatibilidad de horarios y demás. Bueno, ahora ya estamos, pongamos 12, 13 de marzo. ¿Qué decisiones tomáis para seguir adelante? ¿Qué estrategia adoptáis? ¿Por qué seguís ese camino? Cuéntanos un poco. Bueno, eh, efectivamente llega el día en el que de repente aparece el presidente del gobierno español y decreta el estado de alarma, se procede al cierre, se empiezan a recibir instrucciones por parte de bueno, los distintos consejeros y del Consejo de Gobierno, en el caso andaluz, de todo el mundo debe abandonar las oficinas en la medida de lo posible, si no son servicios esenciales, y debe acudir. En nuestro caso nos preguntan qué parte consideramos servicio esencial. Esta es la primera Ujú. decisión que yo tengo que tomar. Y de todos los servicios que tenemos, les digo, mira, en estos momentos debemos considerar servicio esencial la formación. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos nos vamos a encontrar con un montón de personal que va a encontrarse huérfano en muchas ocasiones porque no estábamos preparados para iniciar un sistema de teletrabajo y debemos darles opciones para lo que tú empezabas diciendo, ¿no? Para que en este tiempo aprendan alguna competencia, ¿no? Ujú. Y debemos acompañarles, no debemos hacerles sentir huérfanos. Por lo tanto, fue el servicio que nosotros declaramos esencial de todos los que teníamos. No es menos cierto que la institución había trabajado mucho en procesos y en procedimientos telemáticos. Ujú. Prácticamente el 85% del instituto puede funcionar en su casa. Es algo que yo venía diciendo hace mucho tiempo, que deberíamos empezar a trabajar en este campo, ¿no? Pero bueno, esto ha sido también una forma de que la población perciba, sobre todo en este caso nuestro potencial usuario, ¿no? Que son Ujú. empleados públicos, perciba que aunque no estemos en la oficina, siguen recibiendo servicio. Pero esa fue la primera decisión. La segunda es, vale, ¿y ahora de qué forma nosotros podemos ayudar? Eso es lo que nos preguntamos. ¿De qué forma nosotros podemos ayudar a las personas que son los 270.000 empleados públicos con los que cuenta la Junta? Evidentemente hay muchos que son docentes y sanitarios, pero hay 80, 90.000 personas que beben de nuestra actividad. ¿De qué forma podemos ayudar? ¿No? Entonces, una de las cosas que en esos primeros días se empezaba a decir por parte de los psicólogos es: empiecen a actuar con pautas de comportamiento regulares, no se abandonen, empiecen a tener eh, sistemática. Y dicen, bueno, ¿y nosotros en esto, por ejemplo, qué podemos hacer? Y Ujú. entonces, de ahí surgió la idea de empieza el día con el IAP, en el Ajá. que lo que pretendíamos era, a partir de las 8 de la mañana, que es la hora a la que normalmente se incorpora el funcionario a trabajar,
pues dedicarle 3/4 de hora aproximadamente hasta las 9, en el que nosotros traíamos a algún experto o algún profesional que daba una conferencia, un webinar, una charla con preguntas para que, bueno, pues se cogiera una rutina de trabajo, además de aprender o profundizar sobre determinadas materias, permitir esa rutina. Bueno, eso ha sido un éxito brutal. En la actualidad seguido por un montón de gente y aparte luego, como lo grabamos y tal, pues hemos tenido casi 40-50.000 visitas en el website donde se van almacenando todos estos recursos. Pero sobre todo la gente nos agradecía. Es que así me obligáis a tomarme el café y luego ya empiezo a trabajar con lo que tengo que hacer, pero ya ha empezado el día, ¿no? Que es un poco el arranque. Desde luego. De hecho, lo hemos dejado de hacer ayer, o sea, hoy es el primer día, creo, o sea, hemos empezado ahora ya, que ya empezamos en una nueva fase en la que la gente se empieza a incorporar y lo hemos transformado en empieza la semana y entonces va a ser solo los lunes. Y ha habido gente, esta mañana, que era la primera mañana, hoy, que no había el diario, yo he entrado a las 8:15 y digo, voy a ver si pasa algo, y había como 40 o 50 personas conectadas, que estaban esperando, a pesar de que hemos avisado. Claro, A claro. ver si empezábamos, ¿no? Y decían, bueno, pues ya tendremos que empezar la semana. Bueno, porque habíamos generado una rutina Claro. y esa fue una parte, ¿no? Luego la otra parte es, bueno, ¿qué recursos tenemos abiertos y que podemos poner a disposición inmediatamente de todo el mundo? Entonces teníamos 54 cursos que se habían producido. Esta no es labor de un día ni de dos, sino de mucho tiempo por parte de la institución y que dijimos, vamos a abrirlos inmediatamente. Entonces, las inscripciones en ese tipo de acciones formativas de autogestión ha sido también espectacular, con crecimientos de en torno al 140% respecto del año pasado, por ejemplo, o sea, que ha sido muy elevado la participación en ese tipo de acciones formativas. Y luego dijimos, bueno, tenemos cursos abiertos masivos, los famosos MOOCs, que teníamos, nosotros teníamos 4 o 5, aceleramos algunos que estaban programados para hacer en mayo, se adelantó su inicio, tuvimos que correr un poquito, se adelantó su inicio y se puso en marcha para todos los empleados públicos, ¿no? Entonces, con todo eso conseguimos un posicionamiento, también una cosa muy importante, ¿no? Un posicionamiento que visualizaba que nuestro trabajo, no solo el departamento de formación del instituto estaba trabajando, hay otros muchos departamentos que también lo están haciendo, como el de evaluación o el de innovación o el de selección, que estaban trabajando también en la selección de personal. Pero también se visualizaba que se iba a trabajar. Entonces, bueno, esas fueron las primeras decisiones que se adoptaron los primeros días, que contamos, la verdad, con un equipo fantástico en el instituto, por muchas instrucciones que uno dé. Había funcionarios que estaban en su casa trabajando, pero que se tenían que levantar todos los días a las 7:30 para poner en marcha los empieza el día. Sí. Pues, también hay que entender esas cosas, ¿no? Y mientras otros no era necesario, nosotros, bueno, pues hemos hecho estas situaciones que luego ha sido muy agradecido y la verdad es que la gente está muy orgullosa, yo lo estoy, de todo el personal sin duda, porque esto es una labor muy de equipo. Jo, no es para menos. Yo lo estaba pensando, por ejemplo, mis hijas aquí en el colegio también tienen a primera hora de la mañana la reunión con las profesoras, su videoconferencia con las profesoras y la verdad yo, como llevo un montón de tiempo trabajando en casa, soy consciente de lo importante que es tener una rutina y demás y la verdad es que ofrecerla a vosotros es una cosa, en mi experiencia, de muchísima utilidad para todo el mundo. O sea, que es una idea estupenda y demás y me alegro de que haya funcionado como teníais pensado. ¿Qué es lo que bueno, la situación es complicada, pero qué es lo que más ha costado de poner en marcha o de adaptarse a esta situación? ¿Qué es lo más complejo en vuestro caso, teniendo en cuenta que ya tenéis una estructura, tenéis una idea y demás? Cuéntame. Bueno, es complicado, quiero decir, ha sido muy complicado o está siendo muy complicado todo. Empezamos por el principio, ¿no? La primera parte es de qué forma adaptas las estructuras de las personas que están acostumbradas a levantarse todas las mañanas, ir a su oficina, compartir con compañeros, hablar cómo mentalmente, tú decías, yo estoy acostumbrado a trabajar en mi casa, claro, pero es que el 99% de las personas que trabajamos no tienen ni esa voluntad, ni tenían esa necesidad, ni... Entonces, hacer ese giro y ese cambio ha sido complicado, está siendo.
no Ujú. nos engañemos. Y de hecho sigue manteniendo resistencias. Había que alimentar, por ejemplo, yo celebro con los jefes de servicio normalmente cada 15, 20 días, porque entre que te ves y tal, pues Sí. no era necesario reuniones de equipo. Durante este periodo hemos realizado reuniones todas las semanas, Ujú. virtuales, pero todas las semanas. ¿Por qué? Pues porque era imprescindible mantener ese contacto. Yo obligaba a que los jefes de servicio a su vez mantuvieran todas las semanas contacto permanente con todo el personal. Eh, y me iban diciendo, bueno, pues al principio bien, va poco a poco, se van incorporando, hasta que llegó un momento, pasado como un mes, en el que hubo gente que empezó a reclamar, ¿no? Y a decir, yo quiero tener ya VPN para poder entrar en los sistemas y empezar a trabajar, empiezo a notar a la gente cansada, Sí. de qué forma le puedo alimentar. Esa transición, ese cambio de sistema ha sido para mí lo más difícil. Dentro de la propia estructura de la organización, también ha habido que frenar, por mi parte, y esta es una opinión un poco personal, ¿no? Ujú. También que frenar impulsos. Que muchas veces se habla de, de qué cosas, y aquí también hay que frenar, ¿no? En muchas ocasiones, de repente, ahora vamos a pasarlo todo online. Y no se trata de eso. Claro, Aquello que se puede y que tiene recursos y que se puede ofrecer, fenomenal, pero no es necesario. Todo no es claro, necesario. claro, Eh, claro. hay que valorar y evaluar mucho, ¿no? Porque tú lo empezabas a decir antes, la tecnología está muy bien. Yo soy muy defensor de la tecnología, ¿eh? Siempre lo he sido hace Ujú. muchísimo tiempo. De hecho, yo estuve en Castilla y León, antes decía una dispersión geográfica, la dispersión de Andalucía es brutal, pero yo también fui director de la Escuela de Castilla y León de Administración Pública, que son 9 provincias con una dispersión geográfica, bueno, es la tercera región europea más grande, ¿no? Geográficamente, además, con una dispersión brutal y con muy poca población a diferencia de Andalucía. Claro, la formación online es imprescindible para homogeneizar, pero no todo es formación online. Claro, También las claro, personas claro. son muy importantes, ¿no? Eh, Claro, entonces, es un tema que a mí me inquieta un poco ver el impacto que puede tener a medio plazo esto en la socialización, ¿no? De los empleados y empleadas públicas, que a fin de cuentas, pues yo he trabajado también en formación y demás y soy consciente de lo importante que es la interacción de las personas, pues para crear redes informales y demás y este tipo de cosas pues de luego la van a transformar, ¿no? Porque incluso pues dando clase en la UOC que tienen su grupo de WhatsApp, los alumnos y todo esto, no es exactamente lo mismo ni personalmente ni tampoco emocionalmente para ellos romper un poco la rutina de tal, ¿no? Que es un poco quizá la es situación, así, ¿no? es así. No podemos, o sea, las cosas vienen a complementar, pero no necesariamente tienen que sustituir. O sea, hay que implementar procesos y evidentemente las situaciones te abocan en determinados momentos, bueno, pues tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero no es menos cierto que la utilización de la tecnología es un recurso. Claro, Eh, y no debemos olvidarnos que es un recurso, no un fin en sí mismo, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, es igual que el teletrabajo es un recurso, no es un fin en sí mismo. Yo es un poco la queja que puse cuando vino, que te contaba antes, cuando en el proyecto de innovación que se me presentó era implantación de teletrabajo. Yo decía, no hay que implantar teletrabajo. O sea, hay que implantarlo, sí, pero como recurso. Claro. Vamos a analizar el puesto, vamos a ver qué parte puede desarrollarse, qué parte de presencialidad es importante, con qué parte de no presencialidad también nos quedamos. Sí, sí. Incorporemos a nuestro sistema de relaciones de puestos de trabajo, por ejemplo, en la administración, bueno, pues este puesto de trabajo se puede desarrollar en un 60% presencial y en un 40% a distancia, online. Muchas veces hablamos de teletrabajo y es verdad que al final no es teletrabajo, realmente es trabajo a distancia, que es otra Total. cosa. Sí, Eh, sí. el otro día, no sé si habrás leído a Rafa Jiménez Asensio, Sí, claro. pero Rafa decía sobre el teletrabajo, cuidado, porque bajo el paraguas del teletrabajo puede venir detrás también las externalizaciones, Hombre. las... Cuidado. Es Sí, decir, sí. tenemos que tener en cuenta todo eso. Y eso que tú estabas diciendo de las conexiones, bueno, yo soy muy amante de la neurociencia de estudiar y de leer mucho sobre el tema. Cuidado porque podemos perder determinadas conexiones como si sigamos en un sistema permanente en el tiempo, ¿no? Claro. Sí, sí, Es sí. Desde importante. luego.
Ahora vamos a la otra parte. ¿Qué es lo que más ha facilitado esta adaptación y este trabajo que habéis venido realizando en esta situación? Bueno, yo creo que por un lado los recursos, o Ujú. sea, los recursos materiales, la institución estaba bastante preparado y los recursos personales o las personas que han puesto su quehacer, ¿no? Sobre todo el departamento de informática, que no me cansaré de decir el esfuerzo que han estado haciendo, Claro. adaptando todo. O sea, nosotros contábamos, pero no solo nosotros, la Junta de Andalucía disponía, el otro día lo contaba la responsable de transformación digital, había adquirido 300.000 300.000 VPNs para poder disponer. Es decir, todo el mundo podría tenerlo y lo tenía, pero habían entregado un 1, un 2%. Claro. En este momento, nosotros antes de incorporarnos a esta situación, por ejemplo, en el instituto, pues deberíamos tener igual 20, 15, no lo sé exactamente, 15 o 20 VPNs en funcionamiento, de las cuales se utilizaba la mía, que yo lo utilizo bastante, las cosas como son, Ujú. eh, y dos más, y lo utilizaban de una manera constante. Muchos tenían hasta caducados e incluso licencias, etcétera. En la actualidad tenemos 89 de 111 personas. Pues fíjate. Ese esfuerzo ha sido importante y se ha podido hacer, ¿no? Entonces, ¿qué recursos hemos contado? Bueno, pues por un lado, el recurso del personal, que ha sido muy importante. Hemos contado con una cosa con la que podíamos prever, pero no lo sabíamos, que es la implicación del sector privado. Ujú. Eh, Esto que no sé si se reconoce, bueno, sí se está hablando bastante en general, pero en nuestro caso es que nos empezaron, por ejemplo, a llamar para ofrecerse gratuitamente, pues desde a dar charlas, a ofrecernos servicios, a hacer cosas que eran inexplicables. Claro, al final era gente que tenía también las mismas dificultades que nosotros, que eran personas en su organización que también tenían que tener ocupaciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, la implicación del sector privado nos está ayudando también en gran medida a tirar un poco de nosotros y a ir para adelante. Y sobre todo, como digo, Sergio, yo siempre pongo en valor el equipo de personas detrás de las instituciones, son los que hacen viable y posible las cosas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y pensar un poco en nuestros terceros. Eh, Ahora, por ejemplo, hablaba hace escasos minutos con un responsable del Ayuntamiento de Madrid que me decía, oye, eso estamos siguiendo porque hemos visto que habéis programado las pruebas selectivas del personal, que atrevidos. Eh, yo le decía, detrás de eso hay 100.000 personas que han presentado una solicitud Claro, y que están inseguras. claro, claro. Y hay que pensar qué podemos hacer para quitarles un poco esa inseguridad. Entonces, todos somos conscientes de que si en septiembre vuelve a haber un rebrote, pues tendremos que paralizar. Pero si les decimos que en septiembre lo vamos a hacer, pues intentaremos hacerlo Claro, y les daremos ese marco y horizonte. Todo el mundo, ellos mismos, los primeros sabrán que si pasa algo, pues evidentemente no se podrá hacer. claro. Sí, sí, sí. No, está Pero claro que tenemos. una perspectiva de futuro es algo que es importante y más para esta gente. Precisamente eso te iba a preguntar, porque ayer lo comentaba con un amigo por redes sociales. ¿Cómo crees que va a afectar esto a los procesos selectivos? Porque evidentemente hay en esta nueva normalidad los anfiteatros llenos de candidatos a empleo público no va a poder ser. Las soluciones, al menos yo las que conozco, de identificación por fotografía y todo esto, desde luego no creo que aguanten un contencioso administrativo medianamente testarudo, ni a favor ni en contra. Y yo no sé cómo lo ves, como posiblemente Andalucía sea de las comunidades que más oferta de empleo público tiene. ¿Cómo ves el futuro de este asunto en esto que es la nueva realidad? Cuéntame. Mira, los asuntos, Pepe, empiezo pues solo por un pequeño apunte de una cosa que has dicho, ¿no? Eh, yo tampoco creo que soporte los sistemas telemáticos un mero contencioso, pero como dice, yo en una conversación que tuve hace escaso tiempo, un periodo que pasé, bueno, ayudando a la República Dominicana en un tema de reforma de Ujú. la administración pública, coincidí con Delia Ferrero, que es la presidenta de Transparencia Internacional, y ella me decía, mira, lo telemático ni para votos ni para exámenes. Totalmente. Eh,
porque al final es tanto realmente la tentación de poder manipular y tan sencillo, entre comillas, que mejor que no. Bueno, ¿qué estamos haciendo o qué hemos planteado? ¿Vale? Pues hemos planteado al final lo que tú estás diciendo. Quiero decir, evidentemente no podemos tener anfiteatros llenos, con lo cual no podemos ir a aulas hoy por hoy, no podemos ir a aulas de 300 personas, se nos abaratan determinados costes, pero evidentemente hoy por hoy eso es inviable. Entonces, cuando nos hemos puesto a programar la nueva selección, hemos adoptado algunas medidas. La primera, los procesos selectivos masivos, es decir, que tienen más de 1.000 personas, los hemos provincializado. De esa forma ya empezamos a distribuir. Entre las 8 provincias, pues en cada provincia hay provincias que tendrán pues 2.000 personas, otras que tendrán 1.000, pero claro, no son 20.000 personas, por ejemplo, que es el caso mayor, de 19.000 personas, todos en Sevilla o todos pues están distribuidos. Con lo cual ya hacemos una primera. Segunda, claro, las universidades, sus aulas normalmente son grandes. Con lo cual, si seguimos yendo a hacer exámenes a universidades, vamos a aulas muy grandes con un coste muy elevado, en las que podemos usar lo que podemos usar. Tal y como vienen en el decreto del estado de alarma, hasta 80%, por ejemplo, si tomamos como módulo las 80 personas de los congresos, pues hasta 80 personas podríamos meter. Claro, un aula, eso lo hace también un poco enviado. Entonces, ¿qué hemos decidido? Bueno, en vez de irnos a aulas de universidades, vamos a aulas de coles y de institutos. Son aulas pequeñas, que a lo mejor te caben 15 personas, ¿vale? En un aula donde hay para 30, 35 alumnos, pues que quepan 15. ¿Qué nos hace? Pues incrementar el número de cuidadores, entre comillas, de los exámenes. Bueno, pues vale, lo que nos gastamos en alquileres, porque los coles son, entre comillas, gestionados por la Junta, con lo cual lo que no gastamos en un lado, pues lo gastaremos en limpieza y en cuidado. Y repartiremos. ¿De qué forma haremos los llamamientos? Bueno, pues estamos con una app en desarrollo en el que a cada uno le llegue un mensaje en el que le diga, usted tiene que ir al colegio público Blas Infante, aula 2, piso segundo. Y tiene que estar a las 9:50 minutos. Y al otro le llegará a las 9:51. Y al otro, para evitar ciertas aglomeraciones, las colas se harán en el exterior en cualquiera de los casos, ¿no? Ese es un poco el sistema. Aparte de eso, obligaremos a que todo el mundo vaya con mascarilla a los exámenes y con su propio bolígrafo. No obstante, nosotros dispondremos de algunos, pues si alguno se olvida, pues evidentemente va a poder. Y este será un poco la situación en la que tendremos, pero lo que tampoco podemos es paralizar los procesos y las expectativas de las personas en función de que haya muchas personas interesadas. Como digo, ya tenemos el proceso mayoritario que tenemos, que es el de auxiliares administrativos, creo que son 19.000. Lo distribuimos entre todos los sitios y iremos pues, a X número de centros escolares y en cada uno de esos centros pues tendremos colaboradores que tendrán que cuidar las aulas y corregir los exámenes. Y ya está, claro. ¿Y a medio plazo crees que esto supondrá una readaptación de los procesos selectivos o crees que las oposiciones en España no las cambia ni el apocalipsis? Bueno, yo soy muy defensor de nuevos procesos selectivos. Llevo muchísimo tiempo trabajando sobre los nuevos procesos selectivos. De hecho, sobre un nuevo régimen jurídico del propio sistema, Sergio. Creo que no nos merecemos ser el único país europeo que se basa en un proceso selectivo única y exclusivamente de conocimientos. Entonces, creo que hay otros modelos. El modelo, por ejemplo, de la Unión Europea es un modelo que puede realizarse, que además permite cierta realización a distancia, no hay ningún problema, o sea, hay una parte que se hace a distancia y no genera conflicto, luego tiene una batería de encuestas, de entrevistas, de muchas cosas que se hacen en presencial, pero debemos adaptarnos, pero no por el momento, no creo que sea esto por una cosa claro. Del momento, creo que es una consecuencia de la demanda de la sociedad. Porque es verdad, o sea, al final únicamente yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es como si fuéramos a comprar sandías y la compráramos por lo bonito que es la piel. Es una característica, pero no solamente esa es la característica básica, pues tendrás que saber si el sabor es rico, si esa es
tendrás muchas otras cosas. Entonces, ahora mismo estamos aprobando posiciones y yo soy de ese, o pertenezco a quien aprobó una oposición con ese mismo sistema, ¿no? Aprobando posiciones basado en conocimientos técnicos de una determinada materia que en muchas ocasiones luego no desarrollamos en nuestra vida profesional. Claro, Yo claro, sí claro. que estuve mis primeros 3 o 4 años en un ámbito más jurídico, yo soy jurista, pero a partir del cuarto año mis labores han sido más de gestión. Eh, Claro. Sí, sí, entonces, sí, no, está claro. Pues es esto, ¿no? Que realmente yo lo pienso y dices, pues aquí puedes participar, por ejemplo, en Canadá en un proceso selectivo, no tienes entrevistas hasta un punto muy avanzado y demás, ¿no? Con lo cual, entrevistas presenciales, quiero decir, con lo cual, pues también es lógico porque aquí el pueblo más grande te pilla a 5 horas en coche, ¿no? Entonces es una cosa y la verdad es que quizás pueda ser una buena ocasión, es verdad que no debería cambiar por esto, pero quizás si juntamos la nueva normalidad con la necesidad de empleados y empleadas públicos que ya venía arrastrando España y que después de esto va a ser todavía más grande, es una es cosa. imprescindible, Sergio. El problema es que también tenemos que preparar a dos colectivos, a mi modo de ver, a dos colectivos de una manera dos o tres colectivos de una manera muy importante para esto, ¿no? Yo creo que las personas que trabajamos en la administración, en determinados puestos de responsabilidad, creo que ya todos somos conscientes de que esta situación debe cambiar, ¿no? Pero hay que preparar primero a la población. Y porque la población está acostumbrado a que la igualdad es, bueno, es que yo te pregunto 1 más 1 y es 2, y si tú dices 2 es 2 y ya está. Y luego cuando llega a una oficina y alguien no le entiende, dice, pero ¿y este señor cómo pudo aprobar una posición? Pues porque solo le pregunté si 1 más 1 es Claro, 2, no si exactamente. comprendía lo que significaba 1 más 1. Claro, yo siempre pongo el ejemplo. Yo me acuerdo, todavía no era funcionario, de ir a presentar en mi primera solicitud para el acceso a un empleo público a un registro de una delegación de gobierno y delante de mí una pobre señora que el funcionario de frente le decía, es que tiene que compulsar. Y la señora decía, ¿y eso cómo lo hago? Pues tiene que ir a compulsarlo, pues tiene que compulsarlo. Y claro, el señor no sabía utilizar esa palabra, no sabía traducirla a la mujer, no sabía qué era Claro, compulsar. claro, claro, Y era que fuera a hacerse una fotocopia. Lo único que claro. le estaba diciendo, vaya usted a hacer una fotocopia, venga aquí que yo le Ya pongo se la lo firma. sé yo. Claro, Pero claro, pero. Entonces, si la población no se acostumbra a que hay otra serie de criterios que hay que entender, eso es lo primero. Segundo, nuestros tribunales. Los jueces están seleccionados en base a un proceso básicamente de conocimientos. Pero es que también su forma de su trabajo está basado en esos conocimientos y en la interpretación de la norma basada en esos conocimientos, con lo cual un porcentaje muy alto, y es lógico, puede mantenerse igual porque es así, ¿vale? Y tienen que comprender que no todos los empleados públicos tienen que basarse única y exclusivamente en conocimiento. Además, los conocimientos evolucionan y como uno no se recicle, pues da igual. Una serie de soft skills cada vez más que van a ser más importantes. Y el tercer colectivo es la opinión pública, que no los ciudadanos, sino los periodistas, que al final siempre cuando hay esos tipos de elementos, si viene de Bruselas, pues todo parece muy bien, pero si es en España, esto parece como que vamos a introducir un modelo o un sistema discrecional, ¿no? ujú, Pues no, sí, eso totalmente. Bueno, ¿qué es lo que consideras más importante que hayas aprendido en toda esta situación en la que nos hemos encontrado? Dijeras, esto es lo más valioso que he sacado de aprendizaje de aquí, ¿qué sería? bueno, lo más valioso yo creo que es aprender que la gente, las personas, eh, en situaciones de tensión, eh, no se echan atrás. Ujú, Eh, puedes pensar que es todo lo contrario, ¿no? Que en una situación de tensión uno como que repliega velas, y no digo que no haya gente que repliegue velas, que no es, pero no es el caso de lo que yo me he encontrado. claro, Y a veces, muchas veces, retraes determinadas decisiones por pensar, oye, cuidado, igual estoy pidiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que hay dos enseñanzas claves. La segunda es que, eh, aunque no estemos preparados, eh, todos ponemos en general nuestra buena voluntad al servicio de mejorar las cosas. Con lo cual,
esto hace que sea relativamente más fácil la resolución de problemas. También es verdad que el español siempre tiene ese valor de la improvisación, eh, que yo creo que en el fondo no deja de ser también un valor, y lo hemos comprobado. Quiero decir, hemos tenido que salir adelante con situaciones sin tener clara nuestra hoja de ruta y hemos salido adelante, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo creo que deberíamos aprovechar todos. Utilizar estos tiempos para avanzar en lo que hay muchas veces que no se puede avanzar. Sí. Nosotros, por ejemplo, en lo que te decía al principio, ¿no? El programa de gestión por objetivos. Bueno, pues hemos conseguido que todas las semanas nuestro personal ya tenga claro qué es definir un objetivo, cómo son los indicadores, qué tienen que marcar como tareas, cómo trabajan. Pues, bueno, pues ya hemos empezado a establecer dinámicas. Pues aprovechemos estas situaciones. Eso es lo más importante. Sí, ¿no? Intentar hacer de la necesidad virtud y sacar adelante cosas que en otro escenario habrían sido más complicadas. Bueno, pues ya la última pregunta, esta es un poco ya más despegada de la gestión cotidiana y demás, y es un poco un mensaje de optimismo, de resiliencia para otras administraciones públicas. ¿Qué le dirías tú, qué le aconsejarías a alguien que ha tenido que o que se ha tenido que enfrentar a esto para salir adelante, para continuar después de pues, que prácticamente hayamos cerrado el país, por no decir Occidente, durante 2 meses y demás? ¿Qué consejo le darías para seguir adelante, para sobreponerse, etcétera? Bueno, yo creo que dar consejos es complicado y nunca me ha gustado dar demasiados consejos. Yo creo que lo que hay que hacer es predicar un poco con el ejemplo. Ujú, Y, y uno siempre tiene que ver, primero vivir el hoy, ujú, que creo que es muy importante. El español, no sé si el resto del mundo, algunos que conozco en otros países no son tan de analizar el pasado y pensar siempre en el futuro. Y no hay que dejar de proyectar y de tener estrategia. No digo que no haya que dejarlo, pero yo creo que también es importante vivir el hoy. ujú. Entonces, Desde luego. apostar por el día, apostar por cada día ir avanzando en lo que te planteas en el día. Son cosas tan sencillas como estas. Está siendo difícil, Sergio, y yo estoy detectando un problema que me empieza a preocupar un poco. Ujú, Igual que al principio, bueno, pues supuso una cierta ruptura el inicio del confinamiento y todo el mundo a casa, está empezando a ser un poco complicado el todo el mundo fuera. sí. Eh, y me empieza a preocupar porque igual nos hemos generado, y no sé de qué forma todavía, enfrentarme a esa situación, pero hay que vencer ese tipo de resistencias. Hay que empezar ya a normalizar la situación en la medida en lo que podemos normalizar. Evidentemente, mientras no tengamos vacunas, pues probablemente tengamos que ir por la calle con la mascarilla, como nos han recomendado, o tendremos que decir, bueno, pues ya está, Sí, decir, sí. no pasa nada. Hacer esas cosas. ¿Cuál es la situación? Bueno, que la gente no piense en hoy tal y como estamos, por lo menos esta es mi forma vital, incluso Ujú, te diría, de enfrentarme a las cosas, que no piensen mañana, que piensen hoy, y en disfrutar hoy, y en trabajar hoy, y en vivir hoy. Que seguro que mañana sale fenomenal, pero sí, sí. el pensar demasiado en el mañana y qué va a pasar, bueno, pues igual nos merma mucho y disfrutar de cosas pequeñitas que pasan en el día a día. Y nos pasan en nuestras organizaciones. Trabajemos en el día. También, no digo que no planifiquemos futuro, que hay que planificar, sin Sí, sí, duda. sí. Pero Pero que no hay que olvidar el presente, ¿no? No hay que olvidar el eso momento es, en el que vives y no hay que descuidarlo ni dejar de tomar decisiones por el momento eso en el que es. estás viviendo, ¿no? Desde luego yo para mí, al menos ya te digo que desde alguien que lleva años trabajando en casa es fundamental entenderlo. Está muy bien tener estrategias, pero en verdad un tiburón se come a bocados y tienes que ir pasito a pasito. Oye, pues muchísimas gracias, me ha encantado, he aprendido un montón y mucho ánimo a la vuelta a la nueva normalidad y nada, nos vamos viendo más adelante. Seguro que sí. Te invito a que
pronto, no sé cuándo, pero pronto, te tengamos exponiendo también tus enseñanzas en nuestro Empieza la semana con el IA. Te Desde avisaremos luego, en breve. cuando queráis. Venga.